Siguiendo con el hilo de la explicación o exposición, pasaremos a hablar de dos teorías relevantes en estos apartados, que son la teoría de Koselleck y la teoría de Arendt, ambos referentes al espacio público. Ambos autores apuntan a un mismo objetivo, que es indagar el sentido del aprendizaje de la historia, o, en otras palabras, el saber histórico del espacio político, de la esfera política, perdón, pero de que también se puede relacionar la esfera política como el espacio público. Entonces, partiendo del concepto de dicotomía, a la cual alude el título del texto, nos basamos de que una dicotomía es la división de un concepto en dos aspectos. Esto lo podríamos entrelazar con las teorías, tanto la de Koselleck como la de Arendt. Ambas están sujetas a juicios de valor, a críticas por otros autores, pero de que ambas cumplen esquemas para complementarse. Primeramente, la teoría de Koselleck. Cabe hablar de que Koselleck era un historiador muy pensante que aportó en diferentes campos como en la sociología, y de que ahora trae una crítica a la esfera pública liberal a través de Rabunikov. Muchos de estos apartados no son mentados propiamente por los mismos autores, por Koselleck y Arendt, sino que por ejemplo en este caso es mentado por Rabunikov. Entonces Rabunikov nos decía de que Koselleck hablaba de que existían dos dominios separados. Uno que era la autoridad política, que aludía básicamente a los príncipes y al Estado, a la nación, y el otro la sociedad burguesa. Pero de que el Estado, por medio de su razón de ser, su razón de existir, tenía la máxima responsabilidad. Él también nos hablaba de que habían unos excluidos por el poder, excluidos del poder que conformaban un gran grupo, y era donde básicamente se trataba de reunirse, de interactuar, de socializar, y que por medio de estos grupos los excluidos por el poder eran donde se moldeaban y donde se estigmatizaban las políticas, donde la estructura política con referente a lo del espacio público era visto de una manera más flexible, más versátil a los juicios que podrían tener estos excluidos por el poder. Entonces Koselleck decía que detrás de un déficit político formado en un estado absolutista, habían espacios públicos conformados por los excluidos del poder, que también se veían a veces como oponentes del Estado. Entonces, en conclusión, esta teoría de Koselleck nos permite decir de que él en su apartado final mienta que no existe un principio para que se regule un control que pueda transformar la esfera política, que pueda transformar la lógica de la política, porque básicamente nos hace entender de que como un mundo pluralista existen diferentes intereses privados de las personas no están coordinando para determinados intereses comunes, sino más bien de que el espacio público no supone la transformación del espacio político, sino que más bien trae una crisis precisamente porque somos seres racionales diferentes. Ahora pasaremos a hablar un poco más sintetizado sobre todo lo que trata en su apartado Arendt, porque aparte de que se habla de su propia teoría, también está sujeto a unas críticas y a unos complementos, como lo decía en el apartado anterior. Entonces Arendt ahora habla también sobre la esfera pública, pero se refiere no tanto a la esfera pública, sino que dice que está soportada bajo una teoría de la acción, que está establecida en un mundo común porque pues a diario las personas están sujetas al mismo mundo, pero que también alude de que ese mundo común es la esfera pública,
donde las personas, bajo su autodescubrimiento y su autorrenovación, dan juicios por medio de un discurso, y que ese discurso permite que las personas interactúen, que las personas intercambien información. Entonces, las actividades de la esfera pública son base de una vida política. Pero para Arendt, bajo este argumento, ella decía que esto no era natural, sino que esto era creado bajo una manera artificial del hombre, por medio de un logro cultural. Ahora también trataremos de decir de que en este texto nos hacen saber el gran dilema que hay entre lo privado, lo público y lo social. Primeramente porque ya Arendt, cuando digo a ella me refiero a Arendt, nos dice de que lo político está por encima de lo social, porque el mundo económico y social está dominado es por las necesidades. En cambio, el mundo político está dominado por la deliberada libertad. Lo digo así porque lo expresa como la libertad como algo muy sublime que se otorga en el espacio político. Entonces, también por medio Arendt de ese apartado nos hace saber de que el ser humano está estructurado o está consternado, más bien digámoslo, a tres actividades principales en la tierra, que son la labor, el trabajo y la acción. Básicamente la labor pues se refiere básicamente a lo que se dice. Labor, cumplir con determinadas actividades para obtener un sustento. El trabajo pues también es a lo que comúnmente sabemos sobre trabajo, que son las actividades que realizamos en nuestra rutina. En la acción también se refiere a que las personas estamos creadas para actuar de una manera distinta por nuestra condición humana de seres diferentes, mediante unos propios intereses o beneficios que nosotros mismos nos otorgamos y queremos para nuestro propio bien o para nuestra propia vida. Y al haber tanta pluralidad, es muy natural de que en la sociedad estemos sujetos a la acción, porque a diario los intereses de una persona lo conllevan a actuar de determinadas formas. Arendt también nos hizo saber de que en la actualidad hay una sociedad de masas, una sociedad que se ha visto opacada ante la confusión de lo político con lo social, y ahora mismo lo social ha empezado a tomar relevancia sobre lo privado y lo público. Precisamente ¿por qué? Y haciendo la analogía con nuestra realidad, podemos decir de que hoy en día en los espacios públicos ya nos encontramos es con unos intereses privados de las personas, no con unos intereses comunes. Entonces precisamente donde la relevancia ha empezado a entrar a lo social y se ha empezado a dejar a un lado lo político y lo público. Y es claro de que se evidencian lugares como en la casa, en los parques, en las universidades,